Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización. Superarnos y crecer en la vida es un objetivo que todos anhelamos alcanzar. Sin embargo, este camino está lleno de desafíos, dificultades y obstáculos que debemos enfrentar y superar. Puede ser tentador en ciertas ocasiones evitar estos desafíos y buscar la comodidad, pero al hacerlo nos estamos limitando a nosotros mismos. Nuestro verdadero potencial solo se revela cuando somos capaces de enfrentarnos a lo desconocido, a los desafíos, y somos capaces de superar nuestras propias limitaciones. No limites tus desafíos, desafía tus límites. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 9, del 14 al 15. Escuchemos hoy este Evangelio tan poderoso. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo, los seguidores de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron: nosotros y los fariseos ayunamos mucho, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó: ¿acaso pueden estar tristes los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio, entonces sí ayunarán. ¡Qué pregunta más soberbia! Y de pronto encubierta de vanidad, la que los discípulos de Juan le hacen a Jesús. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Mientras nosotros y los fariseos sí lo hacemos. Date cuenta que detrás de esa pregunta, se esconde cierta vanidad, cierta prepotencia, soberbia. Hay que tener mucho cuidado, porque a veces las cosas espirituales, aun cuando nosotros las practicamos, nos pueden poner a un nivel desde el cual comenzamos a juzgar a aquellos que quizás no están en el mismo nivel en que nosotros nos encontramos. A veces el estar en cierto nivel espiritual, por supuesto, que es un signo de que hemos crecido, pero puede ser también algo muy peligroso, porque nos puede hacer personas fáciles de juzgar, de criticar, de condenar a otros, cuando quizás no practican o no viven o no están a nuestro nivel. Y esto puede suceder no solo en las comunidades eclesiales, esto también puede suceder en nuestro mismo hogar, ¿sí? Cuando de pronto vemos que nuestros hijos no están al nivel que nosotros quisiéramos verlos o a nuestro nivel espiritual, pero date cuenta cuánto te ha costado a ti llegar donde estás. Los discípulos de Juan están un poco llenos de arrogancia y por eso le hacen esta pregunta a Jesús. Pero qué hermosa la respuesta de Jesús. Es que mientras el esposo esté allí en la boda, los amigos del esposo, ¿por qué tienen que ayunar? No es necesario que los amigos estén ayunando o estén tristes o estén de luto mientras el esposo está con ellos. Es momento de celebración, es momento de gozo, es momento de regocijo. No es momento de luto, no es momento de dolor, no es momento de tristeza. Por eso, los discípulos de Jesús no ayunaban, porque no era el momento. Él estaba en medio de ellos, el esposo estaba en medio de ellos. Y sabemos que Jesús era y es el esposo de la iglesia. Y mientras Él estaba con ellos, era momento para regocijarse, para alegrarse, porque Él era su consuelo. Él estaba en medio de ellos. Llegará el momento
en que les arrebatarán al esposo, entonces sí ayunarán. Después de su ascensión al cielo, vendrán momentos en que ellos sí van a ayunar y lo harán, como hay tantos testimonios en la Escritura de que sí lo hicieron. Pero aquel momento no era el indicado, no era necesario en ese momento. Ahora es el momento para hacerlo. Por eso, en este tiempo de la Cuaresma, la iglesia nos invita a reflexionar de una manera mucho más profunda en esta disciplina tan hermosa, tan profunda, como lo es el ayuno, que junto con las obras de piedad y de caridad, al igual que la oración, son pilares fundamentales, esenciales, para poder vivir una Cuaresma en sintonía, en armonía con lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Pero qué es el ayuno? Hablemos un poco acerca del ayuno. ¿Qué es el ayuno? Propiamente hablando, podemos decir que significa abstenerse de comer. Si ustedes quieren, abstenerse de comer. En la práctica significa hacer una sola comida. Sí, básicamente eso es lo que es en la práctica, ¿no? No solo es privarse de alimento, abstenerse de comer, sino que en la práctica es hacer una sola comida. ¿Sí? Y por supuesto, en la mañana, en la noche podemos tener algo liviano, algo muy ligero, pero es una sola comida. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo del ayuno? Básicamente es fortalecernos espiritualmente, como también volvernos más dóciles a la voluntad de Dios. Es poder sentir hambre, si ustedes quieren, en nosotros para poder llevarnos a experimentar hambre de Dios. Sentimos hambre de lo físico que nos eleva a un hambre espiritual, a un hambre de Dios. Anhelamos más su presencia y sentimos que realmente dependemos es de Él, que Él es nuestro verdadero alimento y que en hacer su voluntad, ahí está nuestro verdadero alimento. Y por supuesto, cuando nosotros ayunamos, ¿no? Y dejamos de comer algo más, pensamos en los demás y compartimos con el otro lo que quizás nosotros hubiésemos degustado o hubiésemos comido. Creo que hay que hacer una conexión muy especial entre el ayuno con las obras de caridad, de piedad, como también con la oración. Es que van unidos, ¿no? Regularmente encontramos que el ayuno y la oración, como también con las obras de piedad, están muy unidos. Nos privamos de algo para compartirlo con el otro. Es salir, el ayuno muchas veces, de nosotros para salir al encuentro del otro. Yo dejo de comer algo para compartirlo con el otro. Ahí está la belleza del ayuno. Y propiamente hablando, podemos decir entonces, significa hacer una comida, una sola comida. Durante este tiempo de la Cuaresma, la iglesia nos recuerda, ¿no?, que el ayuno y la abstinencia, que recordemos la abstinencia es abstenerse de comer carne, ¿no?, roja o blanca, pescado sí se puede. Hay 2 días, ¿verdad?, que son obligatorios, como es el miércoles de ceniza y el viernes santo, por supuesto, ¿no? Y creo que es importantísimo entender esto, que más que una obligación, estamos llamados, ¿no?, a practicar con frecuencia el ayuno, la abstinencia, porque nos hace bien, nos trae un gran beneficio espiritual. No estoy hablando simplemente de los beneficios que hoy la gente habla acerca del ayuno intermitente, que es una práctica, una disciplina de dieta muy practicada hoy día, ¿no? Y hay muchos que hoy practican el ayuno para frenar el proceso biológico de envejecimiento. Hay otros que practican el ayuno simplemente para quemar grasa o bajar de peso. No estoy hablando de estas cosas. Hay beneficios espirituales muy grandes que te voy a compartir ahora, el por qué ayunar. Pero date cuenta que el ayuno es una práctica bíblica que desde el Antiguo Testamento pues se hacía, ¿no? Encontramos muchos textos y por eso quizás los discípulos de Juan el Bautista están asombrados al ver que los discípulos de Jesús no están ayunando.
Encontramos en la Biblia, por ejemplo, Moisés. Moisés dice la palabra de Dios en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 9, versículo 9. Dice, yo subí al monte para recoger las tablas de piedra, las tablas de la alianza que el Señor había hecho con ustedes, y me quedé allí 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Moisés practicó el ayuno. Elías, Nehemías, Daniel, también lo hizo David. David se humilló a Dios, ante Dios, humilló su alma ante Dios y practicó con frecuencia el ayuno. Dice, por ejemplo, el Salmo 35, en el versículo 13, dice, pues cuando ellos se enfermaban, yo me afligía por ellos. Me ponía ropas ásperas y ayunaba, y en mi interior no dejaba de orar. Una vez más, encontramos esa unión tan estrecha entre el ayuno y la oración, que siempre es importante hacerlo. David ayunaba y oraba. Si vamos al Nuevo Testamento, encontramos una mujer, muy especial. Recordemos aquella profetisa Ana, cuando María y José van al templo a presentar al niño, y allí estaba Ana, y dice la palabra de Dios en Lucas, en el capítulo 2, ¿sí? En el versículo 36, hablando de esta mujer, dice, también estaba allí una profetisa llamada Ana, hija de Panuel, de la tribu de Aser. Era ya muy anciana, se casó siendo muy joven, y había vivido con su marido 7 años, y hacía ya 84 años que se había quedado viuda. Hacía ya 84 años que se había quedado viuda. Dice la palabra de Dios, nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Una vez más, con ayunos y oraciones. Pablo también, antes de su conversión, o mejor, camino a Damasco, después de ese encuentro con el Señor, Pablo estuvo ayunando, 3 días, lo encontramos en Hechos 9:9. Pero también Cornelio practicó el ayuno, y luego él y su familia recibieron el Espíritu Santo, y Dios puso allí a Pedro en medio de ellos como instrumento para esa gran bendición. Pero también la iglesia, encontramos por ejemplo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, si ustedes quieren, como la iglesia de Antioquía ora, ayuna, antes de enviar a los misioneros, a estos hermanos, ¿sí? Llamados Bernabé y Saulo. Pablo, dice la palabra de Dios, les leo esto, en Hechos 13, 1 y siguientes. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, dice la palabra de Dios. Y un día, dice el versículo 2, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Entonces, después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron. Yo creo que esto es hermoso. Ver esta iglesia que ayuna, esta iglesia que ora. Anteriormente estaba en una parroquia, en una comunidad donde me sentí muy respaldado siempre por los grupos. Y cada vez que yo salía a predicar, se quedaban un grupo de personas orando y ayunando por mí, por el éxito de mis misiones, de mis predicaciones. Y esto me daba a mí una fuerza espiritual, y siempre que salía, tenía estos compromisos de predicación por otras partes, se los dejaba saber a ellos, porque sabía que iba a tener un respaldo muy grande, porque estos hermanos y hermanas iban a estar allí en la presencia de Dios, orando y ayunando por el éxito de esas predicaciones, para que la gente fuera tocada por el poder de Dios, para que la gente se abriera al Espíritu Santo, para que la gente pudiera sentir en sus vidas un nuevo nacimiento. Hace tanto bien cuando oramos y ayunamos. Nos trae muchos beneficios espirituales. Yo quisiera animarte para que seas una persona de ayuno, de oración, que no solo lo practiquemos ahora durante la Cuaresma, sino en la vida, porque realmente nos hace mucho, mucho bien. Podemos decir que a través del ayuno hay victorias que son ganadas y que no se van a ganar si no ayunamos.
Hay que ayunar para poder ganar victorias que solo se van a ganar mediante el ayuno y la oración. Cuando ayunamos suceden liberaciones. De igual forma somos fortalecidos espiritualmente. A través del ayuno y la oración, Dios nos responde a nuestras oraciones. Dios nos da dirección, Dios nos guía, Dios nos da efusión espiritual. A través de el ayuno podemos decir que nos disponemos a hacer más la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Regularmente somos personas dadas, ¿no?, a hacer y a buscar nuestra propia voluntad. ¿Y cuánto nos cuesta caminar en la voluntad de Dios? Sobre todo cuando lo que Dios nos está pidiendo va en contra de lo que nosotros queremos. Sin embargo, al ayunar nos doblegamos nuestro orgullo, vanidad y nuestra humanidad para volvernos más dóciles a el deseo, a la voluntad, a lo que Dios quiere para con cada una de nuestras vidas. El ayuno nos descentraliza, si ustedes quieren, y nos enfoca en el Señor. Él es el centro. No soy yo, no eres tú, Él es el centro. Vale la pena que durante este tiempo de la Cuaresma saquemos tiempo para ayunar, como también para orar y para hacer obras de caridad. Oro al Señor para que nos permita tener una Cuaresma muy fructífera, que podamos seguir creciendo en el Señor, que podamos seguir caminando con Él y sobre todo que en la medida en que practiquemos el ayuno podamos sentir a Dios más cerca de nosotros y la fuerza que Él nos da para seguir avanzando en nuestro camino hacia la santidad, buscando cada día ser más como Cristo Jesús el Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y esté siempre junto a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.